Hola, tengan todos muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy, como un jueves, como todos los jueves, como un jueves más, estamos aquí reuniéndonos para encontrarnos con Cristo Jesús de la mejor manera posible y siempre tratando de compartir con Él, de aprender de Él y de tener un poquitito de sabiduría que Él tiene, que nos la transmita a nosotros, que nos ayude a ser cada día mejor, y sobre todo a nuestros hijos. Hoy quiero también orar por nuestros hijos, porque la verdad es que ellos están acosados por todo lado, en, en los medios informáticos, en la televisión, en el cine, en los colegios, en las escuelas. Están siendo muy acosados en droga, en prostitución, en ¿cómo se llama? En todo. La verdad es que en todo. Están siendo ametrallados en todo sentido para Satanás buscar la perdición de ellos. Y debemos doblar dos rodillas y pedirle a Dios por nuestros hijos para que el Señor con su infinita misericordia les dé un espíritu de obediencia a sus padres y los lleve por el buen camino, los aparte de todo el mal y los guíe hacia Él como tiene que ser, como tiene que ser. Entonces hoy vamos a orar por nuestros hijos, vamos a pedirle a Dios, que es un Dios infinito en misericordia, tardo para la ira, que nos ayude a lograr que nuestros hijos logren tener un buen camino. Incline su rostro donde quiera que esté y oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias por todas las buenas dádivas que nos das, por estas cartas de amor que siempre llegan a nosotros, y también te damos gracias por los hijos que nos recomendaste, que nos diste para que pudiéramos formarlos, y tal vez lo único que hicimos en nuestra vana manera de vivir, lo que hicimos fue torcerlos y darles un mal ejemplo, Señor, porque al final de cuentas los hijos se guían por el ejemplo y no por lo que nosotros les encomendamos y les decimos o les solicitamos. Pero tú con tu infinita misericordia puedes enderezar todo lo que nosotros hemos torcido, y hoy ponemos a todos nuestros hijos delante de tu presencia para que con tu infinita misericordia, con tu poder y deidad, los formes y los guíes hacia ti como es debido. Gracias, Padre, por estar siempre atento a nuestras súplicas. Gracias por guiarnos, por enseñarnos, por protegernos, por alimentarnos física y espiritualmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la vida que trae esperanza. La vida que trae esperanza. Siempre dentro del tema, el misterio de la profecía. De la profecía. Arqueólogos han encontrado varios objetos que confirman el reinado de Herodes el Grande, el rey vasallo que reinaba en los tiempos de Cristo. Herodes era el rey que habló con los sabios de Oriente y luego ordenó la muerte de los niños de Belén.
Un grupo de arqueólogos estaba cavando en la fortaleza de Herodes en Masada cuando de uno de ellos encontró un pedazo de cerámica rota en la que alguien había escrito Herodes el Grande, rey de los judíos. Eso es lo que estaba escrito en ese gran trozo de cerámica. No mucho tiempo después se anunció que se había encontrado la tumba de Herodes en un lugar llamado Herodium, al sur de Jerusalén. Todo esto se los estoy contando porque fortalece la fe el confirmar la historia de Jesús. No es porque este señor hubiera tenido tanta importancia o más importancia que Jesús, jamás, jamás. Es porque esto nos confirma que la Biblia nos habla de un Herodes que estuvo en tiempo de Jesús y que por medio del descubrimiento de algunas personas y lugares descritas con tanta exactitud fueron puestos en la Biblia también. Todo esto fue escrito en la Biblia. Eso nos demuestra que es un libro de fiar. ¿Por qué? Porque nosotros no confiamos en la Biblia. No. ¿Por qué? Porque siempre nos vienen y nos dicen, fue el libro escrito por hombres, esos son puras fábulas, puras cosas que no fueron ciertas o que las copiaron de otras religiones y no es cierto. Fue histórico. Todo lo que está escrito ahí ha sido historia. ¿Historia de quién? De la humanidad. También hay otros testigos del tiempo de Herodes en forma de monedas. Se han descubierto decenas de monedas usadas en los tiempos de Herodes. En estas monedas se ve el nombre de Herodes en uno de los lados y en el otro lado la palabra rey. Estas monedas tienen al menos 2000 años de antigüedad. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo y las monedas se tienen que haber acuñado antes de esto. También se han encontrado monedas de plata que se usaron como monedas del templo en el período del Nuevo Testamento y se llaman tetradracmas tirios y tienen un águila de un lado y una cabeza de un hombre en el otro. Esa fue la moneda utilizada por los sacerdotes judíos para pagar los impuestos del templo. Los romanos no permitieron que los judíos acuñaran sus propias monedas y en lugar de elegir una moneda romana con una imagen del César, eligieron una moneda romana con la imagen de Melkart. ¿Quién era Melkart? Melkart era un dios fenicio que se conoce en la Biblia como Baal. Eligieron a Baal sobre el César. Este es el tipo de moneda que Judas recibió cuando traicionó a Cristo por 30 monedas de plata. Cuando Jesús llegó al templo, es probable que haya traído estas monedas como su ofrenda. Y Pablo las había llevado consigo cuando viajó también. Todo esto se los cuento, como se los dije, para que nosotros sepamos qué fue lo que ocurrió en ese tiempo y si fue cierto. En la actualidad se han encontrado cualquier cantidad de tesoros que han sido enterrados o que han sido, que se hundieron barcos y que transportaban cualquier cantidad de monedas de oro y de plata de los piratas y de un montón de gente. Y las personas se alegran de que haber encontrado esas cosas. Son tesoros también muy valiosos y no solo en la parte histórica, sino por estar hechos de oro y de plata. Pero cuando nosotros hablamos de estas monedas que eran también valiosas, no nos emocionamos. Ah, no, eso lo cuentan ahí y lo están contando nada más para que uno crea en esto. Y no es así. Todas estas cosas nos relatan que Cristo estuvo en la tierra, que vivió entre nosotros, que viajó, que comió, que sintió frío y hambre por nosotros, porque la verdad es esa, fue
por usted y por mí que Él estuvo en esta tierra. Cada vez que viajaban los arqueólogos a Oriente Medio, la Biblia cobraba vida de manera diferente. Es como un retroceder en el tiempo. Y al mirar estos personajes de la historia y ver el nombre de Nabucodonosor en los ladrillos, ver el nombre de Sanaquerib y otros personajes que menciona la Biblia, es ver que no solo existió esta gente, sino también que las historias que se encuentran en la Biblia también sucedieron. También sucedieron. Pero ¿qué tiene que ver esto con mi fe? ¿Por qué esta señora me está contando estas cosas? No, las estoy contando para que aumente nuestra fe. No es porque no tengamos fe, es para que aumente nuestra fe. Y que nadie nos puede engañar. Y que cuando nosotros nos hagan preguntas de esas, nosotros no estemos confundidos y no sepamos qué responder. Los descubrimientos arqueológicos en Medio Oriente mencionan casi 100 personas y lugares registrados en la Biblia. El nombre del gobernador romano que juzgó a Jesús fue descubierto en una inscripción en piedra en Cesarea Marítima, en el mar Mediterráneo. El 14 de agosto de 1992, el New York Times informó el sorprendente descubrimiento de la tumba familiar de Caifás con este asombro anuncio. Vamos a ver qué decía el anuncio que se encontró en la tumba de Caifás. Los arqueólogos israelíes descubrieron la tumba familiar de Caifás, el sumo sacerdote judío que presidió el juicio de Jesús. Y entregó a los romanos para que fuera crucificado. Al igual que muchos de esos descubrimientos, eso sucedió por accidente, cuando los trabajadores que ensanchaban una carretera en el bosque de La Paz, en Jerusalén, en 1990, tropezaron con un cementerio inusualmente grande. También estos anuncios que ellos descubrieron y pusieron cuando descubrieron la tumba de Caifás, también nos demuestra que Jesús fue real y que hubo un Caifás que fue el sacerdote judío que presidió el juicio de Jesús y lo entregó a los romanos. Y lo entregó a los romanos. ¿Para qué? Para que fuera crucificado. ¿Por quién? Por usted y por mí también. Y por mí también. Porque si él no hubiera sido crucificado y él no hubiera resucitado, no tendríamos salvación. No tendríamos salvación. También existe evidencia sólida, evidencia arqueológica e histórica, indiscutible, de la existencia histórica de Herodes, de Caifás y de Pilato. Cada uno de estos hombres prominentes en el primer siglo desempeñó un papel significativo en los sucesos finales de la vida de Cristo. Muchos de estos descubrimientos relativamente recientes se relacionan directamente con la historia de Jesús, tal como se narra en la Biblia, que es verdadera. Aunque a todo el mundo le duela, aunque todo el mundo diga que es mentira, es verdadera, es verdadera. ¿Por qué? Porque Jesús fue el mayor de los líderes que ha existido en la humanidad. Ninguno como él, ninguno. Nómbreme usted cualquier líder que haya habido en la historia y tiene su lado oscuro. En cambio, Jesús no. ¿Por qué? Porque en el panorama de la historia podemos identificar a muchos grandes líderes, personas que han cambiado el mundo. Por ejemplo, Confucio fue alguien que provocó un cambio. Sócrates, Platón, fueron líderes pensantes cuyas ideas marcaron una diferencia para nosotros. Mao Zedong y su pequeño libro rojo, Winston Churchill, fueron una determinación tenaz y sus discursos ante el Parlamento lo que ayudó a conservar la democracia en gran parte de Europa. Abraham Lincoln en Estados Unidos, sin su visión y valor,
Estados Unidos hubiera retrocedido muchos años en cuestión de dignidad y libertad humanas. Y Lincoln provocó un cambio en el mundo, un cambio en el mundo. Todos estos líderes y muchos más tuvieron una poderosa influencia en la historia. Pero hay alguien más que trastocó el mundo, quien muy por encima y más allá de cualquiera de estos ha marcado una diferencia en el mundo y ha afectado la vida de todos y cada uno de nosotros. Porque aunque uno diga, no creo en Cristo, no creo en las sagradas, en las escrituras, no creo en todo lo que me quieren enseñar de la Biblia, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos sabían a partir de ese momento lo que era bueno y lo que era malo. Y a mí que nadie me venga diciendo, no, eso no es bueno, no, es que la Biblia dice, lo prohíbe, pero en realidad eso no es malo. Porque en nuestro fuero interno, en lo más profundo de nuestro corazón, sabemos que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y aunque digamos, no es cierto, Cristo no existió. Cristo fue un hombre común y corriente. Cristo fue un profeta más. En nuestro fuero interno nosotros sabemos que eso no es cierto, que sí existió, que murió por usted y por mí, y que hay un ser supremo que gobierna todas las cosas. Él nació en una oscura aldea, fue hijo de un campesino, creció en otra aldea, donde trabajó en carpintería hasta que tuvo 30 años. Luego, durante 3 años, fue un predicador itinerante. Nunca poseyó una casa propia. Nunca escribió un libro. Ni tuvo un cargo público tampoco. Nunca tuvo familia. Ni fue a la universidad. Nunca vivió en una gran ciudad, ni viajó más de 300 kilómetros del lugar de donde nació. No tenía credenciales más allá de su propia persona. Tenía tan solo 33 años cuando la marea de la opinión pública se volvió contra él. Sus amigos lo abandonaron, huyeron. Uno de ellos lo negó y otro lo entregó a sus enemigos. Pasó por la burla, el escarnio de un juicio. Fue clavado en la cruz entre 2 ladrones. Y mientras estaba muriendo, sus verdugos sorteaban sus vestiduras. La única propiedad que tenía en este mundo. Una vez, y era regalado, toda la ropa y todo lo que él usaba, y hasta lo que comía, era regalado. Una vez muerto, fue enterrado en una tumba prestada, gracias a la compasión de un amigo. 20 siglos han pasado y se han ido, y hoy es la figura central de la raza humana. Ninguno de los ejércitos que alguna vez desfilaron, ninguna de las marinas que una vez navegaron, ninguno de los parlamentos que alguna vez sesionaron, ninguno de los reyes que alguna vez reinaron han afectado tanto la vida de todo ser humano en esta tierra, tanto que esta vida solitaria de Cristo Jesús. Él está por encima de cualquier ser humano. Nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos. Pero ¿quién era Jesús? Muchas personas hoy están de acuerdo que fue un gran hombre, pero nada más. Reconocerán que Jesús vivió, que fue una figura histórica, pero no lo consideran nada más que un maestro ético o un filósofo moral. Y se ocupan de imaginar todo tipo de cosas sobre su vida.
Su objetivo principal es humanizar a Jesús y despojarlo de su divinidad y quitarle todos los galardones que por mérito propio él recibió. Bajonearlo, como se dice ahora, ningunearlo, como se dice ahora. Eso es lo que pretende todo el mundo hacer. Pero no podemos, porque Él está por encima de todo y de todos. Este es el problema central de esta clase de razonamientos. Si Jesús no es divino, entonces la vida eterna que ofrece es meramente especulación ociosa. Y si uno la acepta o no, es una cuestión de opinión humana. Pero si Jesucristo es divino y la vida eterna que ofrece es real, rechazar esta ofrenda o esta oferta es perderse la eternidad. Y eso es extremadamente grave. El hecho de que yo acepte o no acepte a Jesús implica vida eterna o perdición. Oré por nuestros hijos, pero ¿qué es lo que le está pasando a nuestros hijos en la actualidad? No se les enseña nada de la vida de Cristo, no se les enseña nada de su palabra, no se les enseña nada de la Biblia. Y en cambio, afuera, están recibiendo una influencia tan grande, tan fuerte, para que rechacen a Jesús. Y de esto depende tener vida eterna o morir eternamente. Y estamos descuidando a nuestros hijos. Hace unos años, el Código Da Vinci y la película basada en esta obra literaria eran muy populares. El Código Da Vinci es una ficción que revela un código supuestamente oculto en las obras de Leonardo da Vinci, que afirmaría que Jesús se casó con María Magdalena y que por medio de su hija, una línea real sagrada femenina corre a lo largo de Europa. Y los reyes europeos se lo creen, que ellos son una raza superpoderosa. Y que en la segunda venida de Cristo va a ser a través de la familia real europea. Eso es lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Bueno, según este libro, la idea de la divinidad de Jesús fue el resultado de una votación del Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Una votación que se ganó por muy poco margen. En otras palabras, Jesús no era divino. Para algún concilio eclesiástico tomó un voto que afirmó que lo era. Pero algún concilio eclesiástico tomó un voto que afirmó que sí lo era. Según este autor, los apóstoles y los primeros cristianos en realidad no creyeron en la divinidad de Cristo. El hecho es que en el Concilio de Nicea estuvieron presentes 318 obispos y 316 de ellos apoyaron la divinidad completa de Cristo. Solo 2 de ellos se aferraron a la idea de que era un ser creado como el resto de nosotros. ¿Llamarías a este 316-2 una votación que se ganó por muy poco margen? ¿Qué pensaban los líderes de la iglesia primitiva acerca de Jesús? ¿Creyeron en su divinidad? ¿Lo creyeron? Ignacio escribió en el año 105 después de Cristo. Dios mismo se manifestó en forma humana. Clemente, 150 años después de Cristo, es apropiado pensar en Jesucristo como Dios. Lo escribió Clemente. Es apropiado pensar en Jesucristo como Dios. Justino Mártir, 160 años después de Cristo, siendo unigénito verbo, dijo, siendo el unigénito verbo de Dios, es incluso Dios.
Tertuliano, 200 años después de Cristo, escribió Cristo nuestro Dios. Orígenes, 225 años después de Cristo, escribió: nadie debería ofenderse porque el Salvador también es Dios. Y Novaciano, 235 después de Cristo, dijo: él no es solo hombre, sino también Dios. ¿Creían o no creían que Cristo era Dios? Sí, lo creían. Los primeros cristianos, por eso les dije, nosotros podemos decir: no, fue un hombre común y corriente como nosotros, no hay problema. ¿Qué me va a venir a enseñar este señor a mí? Pero en nuestro fuero interno, en lo más profundo de nuestro corazón, sabemos que Él era un Dios también. Los primeros cristianos entendieron que Jesucristo es realmente el Hijo divino de Dios y que la Biblia y que la vida eterna que nos ofrece es real. Entonces nos preguntamos: ¿existe alguna evidencia del primer siglo fuera de la Biblia que atestigue que Jesús realmente existió y exhibió de su vida las marcas de la divinidad? Bueno, pues el historiador Flavio Josefo, que vivió del 37 al 97 después de Cristo, dice: por este medio apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes. Era el Cristo. Se le apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo los santos profetas predicho esto y otras 1000 maravillas sobre él. Eso escribió Flavio Josefo. Antigüedades. También tenemos un comentario revelador del historiador romano Tácito, 55 a 120 después de Cristo. Cristo, de quien el nombre cristiano tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Todo esto fue escrito muy cerca de la muerte de Cristo. No hay duda. La gente que vivió en tiempos cercanos a los de Jesús confirma los hechos de la historia bíblica y reconoce los detalles de su vida, dando credibilidad a su divinidad, porque Jesús mismo declaró que era divino. En San Juan 6 declara que Él es el pan de Dios. Vamos a leer San Juan 6, versículo 33. Versículo 33. Porque al final de cuentas, mucha gente ha escrito sobre Jesucristo, pero para nosotros la Biblia es el libro más importante y a Él nos vamos a referir. San Juan 6, 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vuelvo y repito: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién era Jesucristo? El pan de Dios. ¿Y quién dio? ¿Qué hizo? Dio la vida al mundo. ¿A quién? Al mundo. ¿Quién de nosotros es capaz de construir un mundo como el que tenemos? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Solo un Dios puede hacer una cosa de esas. Dice, en San Juan 8 Jesús hace una declaración y vamos a leer San Juan 8, versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Él no dijo, antes de que Abraham fuese, yo era. No, yo soy. Porque él dijo, yo soy el que soy. Porque él es eterno. Y él es por los siglos de los siglos. Es. No era, ni será. Es. Yo puedo decir, antes de que Abraham yo fui, ya yo soy. No. No. Ni puedo decir, cuando Cristo venga yo seré. No sé si voy a estar ahí. Pero él sí lo puede decir.
Antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron claramente a qué se refería. Sabía que él afirmaba ser divino, por lo tanto comenzaron a apedrearlo. Jesús afirmó ser divino. ¿Estaba mintiendo? No. ¿Estaba engañando? No. La única otra opción es que Cristo es todo lo que él afirmó ser. Él es todo, absolutamente todo. Y estuvo a la par de Adán y Eva, y estuvo a la par de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, y de todos los personajes bíblicos hasta su muerte. Y después de ahí siguió estando en su Santo Espíritu con nosotros hasta el día de hoy. Y después de hoy seguirá estando con nosotros hasta el fin del mundo. Y después del fin del mundo prometió también que iba a estar con nosotros por toda una eternidad. Él es el que es. Es divino y no se le puede quitar ese mérito. Vamos a leer la evidencia de la profecía. La evidencia de la arqueología, la historia y las propias declaraciones de Jesús son claras. Pero hay una tercera línea de evidencias que revelan la verdad acerca de quién fue Jesús. Esa es la evidencia que revela la verdad acerca de quién fue Jesús. Esta es la evidencia de las profecías. Muchos cientos de años antes del nacimiento de Jesús, los antiguos profetas predijeron cosas maravillosas que se cumplieron en su vida y en su ministerio. Muchísimo antes de que naciera Cristo Jesús, ya los profetas habían escrito sobre él, sobre el nacimiento de él, ¿verdad? Y vamos a leer Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Repito, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Esto es especialmente interesante porque los padres de Jesús vivían en Nazaret, que está aproximadamente a unos 120 kilómetros, 140 kilómetros al norte de Belén. Dígame cuál probable es que una mujer que esté embarazada tome un paseo montada en un burro y se vaya a ir montada en un burro por 140 kilómetros. Primero, ¿qué mujer aguantaría ese trajín? Inmediatamente que el bebé nacería antes de tiempo y solo Dios pudo proteger el vientre de María para que el bebé nos naciera a destiempo. A destiempo. Pero eso es lo que hizo María, en cumplimiento exacto de la profecía dada 700 años antes. Los creyentes del Antiguo Testamento entendieron claramente que este pasaje predijo la venida del Mesías. Y vamos a leer Isaías 7:14. Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Repito, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por su nombre Emmanuel. Emmanuel. El nacimiento virginal de Cristo es otra evidencia de que Él es el Mesías.
Otra asombrosa profecía de Israel explica incluso el propósito de la vida y la muerte de Jesús. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Bueno, vamos a leerlo. Isaías 53 del 5 al 6. Isaías 53 del 5 al 6. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Repito, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por nuestras llagas fuimos curados, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Todos andamos perdidos, porque la verdad es esa. Pero Él carga con nuestros pecados, siempre y cuando nosotros creamos y confiamos en Él. Esta profecía es tan clara al describir a Jesús como aquel que sufrió por nuestros pecados, que algunas personas argumentan que debió haber sido escrita después de que Jesús vino, pero ese argumento no es creíble. El libro de Isaías está incluido en los rollos del Mar Muerto, que fueron escritos muchísimo antes del nacimiento de Jesús. De hecho, la profecía que acabamos de citar fue escrita al menos 600 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Debemos confiar en su palabra? ¿Está debidamente sincronizada o no? Bueno, vamos a leer Isaías 161, versículo 1 y 2. 61, perdón, no es cierto 61, es 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Repito, Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado, ¿de quién está hablando? De Jesús. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a consolar a todos los enlutados. Este es otro mensaje profético y nos dice más sobre el enfoque de la vida de Jesús y su ministerio. El Espíritu del Señor omnipotente estaba sobre él, lo ungió, anunció buenas nuevas a los pobres, sanó a los corazones heridos, sanó a los enfermos, presentó maravillosos mensajes de ética, pero él es más que un filósofo ético. Su vida fue un brillante ejemplo de conducta moral, pero él es mucho más que un moralista. Sus enseñanzas revelan la verdad acerca de Dios de una manera que nunca ha sido igualada, pero él es mucho más que un teólogo. Él es nuestro Salvador, porque vino a salvarnos de nuestros pecados. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro consolador, es nuestro propiciador.
Él es nuestro redentor. Él es todo, porque vino a sanar a los quebrantados de corazón y a restaurar y transformar todas las vidas que estuvieran rotas. Más que un pensador, fue un gran filósofo. Él es el Hijo divino de Dios que perdona nuestro pasado y potencia nuestro presente y nos restaura para que tengamos un buen futuro. Él nos perdona, nos transforma. Él sana nuestro quebrantamiento, nos fortalece en la debilidad. Es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor y nuestro Rey venidero. Y nuestro Rey por los siglos de los siglos en la eternidad. Este es Cristo Jesús. Vamos a leer la profecía de Isaías 42:7. Isaías 42:7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 42:7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. No es que Él vino solamente a darle vista a los ciegos físicamente, es que nosotros hablamos nuestros ojos y veamos la verdad y la realidad de las cosas. Nos saca de nuestro calabozo, del calabozo en los que nosotros mismos nos hemos encerrado. Porque cuando tenemos dolores y sufrimientos, nos ostramos, nos metemos como una ostra dentro de la concha. Y Él viene a abrir nuestros corazones para que tengamos una mente abierta, pero no una mente abierta como la que el mundo da. Es una mente abierta para que podamos entender los caminos del Señor y salgamos de las tinieblas y perdamos esa ceguera espiritual que reina en la vida de millones hoy. La Biblia afirma que estas personas son como nubes sin aguas llevadas por el viento. Vamos a leer Judas 1 del 12 al 13. Judas 1 del 12 al 13. Estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de allá para acá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas que espuman su propia venganza, estrellas errantes para los cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Repito, Judas 1 del 12 al 13. Estos son manchas de vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de allá para acá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas que espuman su propia venganza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Pero cuando Jesús abre sus ojos, todo el resplandor de la gloria inunda sus almas. Vamos a leer 2 de Corintios 4:6. 2 de Corintios 4:6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso Él abre nuestros ojos, porque Él quitó la tiniebla, las tinieblas que nos enceguecían y hizo resplandecer la luz, para que nuestros corazones se abrieran a esa iluminación, a ese conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la faz de Jesucristo.
Ofrece paz, perdón, ofrece un propósito y un significado en nuestras vidas. Un corazón que es purificado y transformado por la gracia y el poder de Dios. Es el mayor filósofo del mundo y nunca puede, ni el más grande filósofo del mundo, perdón, puede compararse con Jesús. Porque ¿de qué sirve la luz solar para una persona ciega? De nada le sirve, ¿verdad? ¿De qué sirve la explicación de la belleza para alguien que no puede ver? Pero Jesús vino a abrir los ojos de los ciegos y a liberar a los cautivos. Vamos a leer Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Dice así: el, y el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sobre todo, y más que cualquier otra cosa, es la resurrección de Jesús lo que lo sitúa por muy encima de todos los filósofos, de todos los grandes héroes de la historia. Su resurrección es nuestra garantía de que la muerte no es para siempre. Es nuestra garantía de que Él tiene en sus manos las llaves que pronto abrirá las tumbas y libertará a los cautivos que se encuentran en prisión de la muerte. Vamos a leer Hebreos 2:15. Hebreos 2:15. Dice así: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Leo otra vez Hebreos 2:15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sujetos a servidumbre. Esa es la mayor liberación y la mayor libertad de todas. Poder resucitar el día que Él venga por su santo, por su pueblo. Algunos han sufrido prisión y torturas por sus creencias. Algunos fueron arrojados a los leones. Otros fueron quemados en la hoguera. Otros fueron torturados hasta la muerte, pero afrontaron su muerte con valentía y serenidad, con una sensación de victoria, porque sabían que Jesús es mucho más que un buen hombre, mucho más que un filósofo sabio, mucho más que un maestro moral. Sabían que Él es, en verdad, el Hijo del Dios divino. Los profetas de la Biblia predijeron que un amigo traicionaría a Jesús por 30 piezas de plata y que las usaría para comprar un campo de alfarero como lugar de sepultura. Vamos a leer el Salmo 41:9. Salmo 41:9. Espérense para ver si lo puse. Sí lo puse. Salmo 41:9. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Quién era ese? Judas. Ahí lo estaba denunciando. Era el hombre de mi paz, en quien él confiaba, comía del pan de él, y aún así lo hirió en el calcañar. Vamos a leer Zacarías 11:12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto dice que Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Vamos a leer Zacarías 11:12. Bueno, ya lo leímos. Si os parece, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. El salmista declaró 1000 años antes de estos eventos finales de su vida que sería despreciado, burlado, crucificado, resucitado de entre los muertos.
Y vamos a leer Salmos. Vamos a leer Salmos. Salmo 22, 7, 8 y versículo 16. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Todo esto lo predijo el salmista muchísimos años antes de que ocurriera. Repito, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, el que le salve, puesto que en él se complacía. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Salmo 16, 10, 49, 15 y 68, 18. Dice, Salmo 16, 10. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Aquí habla ya de la resurrección de Cristo. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Subiste de a lo alto, cautivaste a la cautividad, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Repito, Salmo 16, 10, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Aquí habla de cuando Cristo resucitó. 49, 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Cuando Cristo resucitó. Y 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste a la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, para que habite entre ellos. La evidencia de la arqueología, de la historia y la profecía señalan a Jesús como el Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Pero la simple creencia no es una fe, una verdadera fe. La fe, el tipo de fe que se apodera de Jesucristo te hace libre. Implica compromiso, implica compromiso. El apóstol Santiago dice que creer sin compromiso es una tontería, es una pérdida de tiempo. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Dice, refiriéndose a la creencia más fundamental, magnífico. Y vamos a leer, no sé si lo puse, Santiago, no lo puse, Santiago 2:19. Santiago 2:19. Para buscarlo. Santiago 2:19. Ajá, aquí está. Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y vamos a leer San Juan 6:37. San Juan 6:37. Para ir finalizando ya. 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, no lo echo fuera. No lo echo fuera. También los demonios creen y tiemblan. Hay que creer, hay que reconocer la verdad de una manera intelectual. Si reconocer la verdad fuera suficiente, los demonios se salvarían. Si tan solo creer fuera suficiente, los demonios se salvarían. Tienes que hacer lo que ellos no hacen. La verdadera fe conlleva un compromiso, una decisión consciente de darle el primer lugar en sus pensamientos y tenerlo en cuenta en todos sus planes. Es una decisión pública identificarse como cristiano y vivir una vida que demuestre que le perteneces a Él. Si tomas esta decisión en tu corazón,
Él siempre te va a aceptar y nunca te va a rechazar. Porque vino a liberar a los cautivos, a usted y a mí también. El programa que les traía para hoy. Espero que lo disfruten bastante como yo lo he disfrutado. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere, igual, por el mismo lugar de siempre. Que Dios me los bendiga grandemente.